Te dijeron que la pobreza es falta de dinero, te dijeron que necesitas más esfuerzo, más sacrificio, más paciencia. Pero si eso fuera cierto, los hombres más agotados del mundo serían los más ricos. Y no lo son. Aquí hay una pregunta incómoda. ¿Y si la pobreza no fuera una condición económica, sino una posición estratégica, y si no fuera escasez de recursos, sino escasez de poder? La mayoría nunca se hace esa pregunta, porque desde pequeños nos entrenan para pensar en términos de moral, no de estructura. Nos enseñan a ser buenos, trabajadores, obedientes. Nos dicen que el sistema recompensa el mérito, que la justicia tarda pero llega, que el esfuerzo siempre paga. Maquiavelo observó algo distinto. Observó que el mundo no se mueve por buenas intenciones, sino por fuerzas, no por deseos, sino por incentivos, no por justicia, sino por poder. Y aquí comienza la incomodidad. Si Maquiavelo tenía razón, entonces la mayoría de las personas que permanecen pobres no están fallando por falta de talento, están fallando por jugar el juego equivocado. Están intentando ganar aprobación cuando deberían estar buscando posición. Están esperando suerte cuando deberían estar construyendo ventaja. Este video no es motivación, no es optimismo vacío, es estrategia. Durante los próximos minutos voy a mostrarte la fórmula que se desprende del pensamiento maquiavélico aplicada al dinero y al poder personal. Una fórmula incómoda pero clara. Una estructura que explica por qué algunos ascienden sin permiso mientras otros permanecen atrapados esperando reconocimiento. Pero antes, necesitas aceptar algo difícil. El sistema no está diseñado para recompensar bondad. Está diseñado para recompensar utilidad. No premia sacrificio, premia impacto. No paga intención, paga influencia. Y si eso es cierto, entonces escapar de la pobreza no es cuestión de trabajar más horas, es cuestión de cambiar de posición. Aquí está el primer giro mental. La pobreza no es solo falta de ingresos, es dependencia. Dependencia de salarios, dependencia de aprobación, dependencia de estabilidad ofrecida por otros. Mientras dependas, alguien más decide. Maquiavelo entendía que quien depende, obedece. Y quien obedece, sin poder sirve. Eso no significa volverte cruel. Significa volverte estratégico. Significa dejar de preguntarte si algo es justo y empezar a preguntarte quién se beneficia. Significa observar cómo se mueve el dinero en realidad, no como te dijeron que debería moverse. A lo largo de este vídeo vamos a desmontar 4 principios que cambian completamente la forma en que entiendes riqueza y poder. 4 ideas que una vez vistas no pueden dejar de verse. Virtud contra fortuna, apariencia contra realidad, posicionamiento contra esfuerzo, control contra reacción. Si comprendes estos principios, empezarás a notar algo inquietante. Las reglas nunca fueron las que pensabas, y en el momento en que ves las reglas reales, ocurre algo peligroso. Dejas de jugar como todos los demás. La pregunta no es si el mundo es justo. La pregunta es si estás dispuesto a entender cómo funciona sin romantizarlo. Porque escapar de la pobreza no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando dejas de pedir permiso para cambiar de lugar en el tablero. Lo que vas a escuchar puede incomodar, porque desmonta historias que dan consuelo, pero también puede darte algo que casi nadie posee: ventaja consciente, ventaja de entender antes que otros, ventaja de moverte mientras otros esperan, ventaja de construir en silencio mientras el resto debate en público. Esa es la diferencia entre quien observa el tablero y quien es una pieza más sobre él. Y esa diferencia, cuando se sostiene en el tiempo, cambia destinos completos. Y todo comienza con una decisión incómoda hoy, sin aplausos externos. La mayoría de los hombres vive esperando fortuna. Esperan el momento correcto, la oportunidad perfecta, el jefe comprensivo, la economía favorable. Esperan que algo externo cambie para que su vida cambie. Y mientras esperan, envejecen. Maquiavelo separó el mundo en 2 fuerzas: virtud
y fortuna. Fortuna es el azar, el contexto, el clima político, la suerte, el nacimiento, la crisis. Virtud es la capacidad de moldear ese contexto, de anticiparlo, de doblarlo a tu favor, aunque no sea ideal. La gente pobre está obsesionada con la fortuna. Hablan del gobierno, del mercado, de la inflación, de la competencia, de la mala suerte. Siempre hay una explicación externa perfectamente razonable, y mientras esa explicación los tranquiliza, también los paraliza. Virtud es incómoda porque elimina excusas. Virtud significa desarrollar tal nivel de competencia estratégica que incluso en entornos imperfectos encuentres grietas. Significa aceptar que el viento no sopla a tu favor y aún así ajustar las velas en lugar de llorar por la tormenta. Pero aquí viene la parte que nadie explica. Virtud no es solo habilidad, es audacia calculada. Es la disposición a actuar antes de sentirte listo. Es intervenir cuando otros dudan. Es moverte cuando el entorno todavía parece incierto. La mayoría confunde prudencia con miedo. Se dicen que están esperando claridad. En realidad, están esperando garantías. Y donde hay garantías, hay multitudes. Donde hay multitudes, no hay margen. Maquiavelo escribió que los grandes líderes no niegan la fortuna, la preparan. Construyen estructuras que los protegen cuando la suerte cambia, porque la fortuna siempre cambia. El mercado sube y baja, las industrias nacen y mueren, las relaciones se transforman. Quien depende de estabilidad está construyendo sobre arena. Virtud construye sobre capacidad. Y aquí está la intensidad real. La pobreza persiste porque la mayoría entrena habilidades que el sistema puede reemplazar fácilmente. Se vuelven competentes en tareas, pero no en decisiones. Se vuelven trabajadores valiosos, pero no indispensables. Se especializan en ejecutar órdenes, no en diseñar resultados. Eso no es falta de inteligencia. Es entrenamiento equivocado. Virtud moderna significa acercarte al punto donde se toman decisiones. Significa entender cómo fluye el dinero en tu industria, quién controla presupuestos, quién asigna recursos, quién define prioridades porque quien controla decisiones controla resultados. La fortuna puede darte un empleo. La virtud puede darte influencia. La fortuna puede darte un ingreso. La virtud puede darte margen. La fortuna puede ponerte en una empresa. La virtud puede colocarte en el núcleo donde esa empresa se redefine. Pero para desarrollar virtud debes soportar algo que la mayoría evita: incomodidad estratégica prolongada. Tendrás que entrar en espacios donde no eres el más seguro, donde tus ingresos no son lineales, donde el aprendizaje es rápido y la validación escasa. Tendrás que tolerar momentos donde parece que retrocedes mientras en realidad estás acumulando capacidad. Eso es invisible para los demás, y lo invisible es insoportable para quien vive de aprobación. Aquí se produce la ruptura. El hombre que empieza a pensar en términos de virtud deja de preguntarse qué tan difícil está el mercado y empieza a preguntarse qué habilidades me harían peligroso en cualquier mercado. Deja de preguntar qué oportunidad existe y empieza a preguntar qué capacidad debo construir para que cualquier oportunidad me favorezca. Esta mentalidad cambia todo, porque cuando la fortuna finalmente gira, y siempre gira, encuentra a la mayoría desprevenida y a unos pocos listos. Y en ese instante parece suerte, parece casualidad, parece privilegio, pero no lo es. Es preparación silenciosa encontrándose con circunstancia. La intensidad de esta verdad es simple. No necesitas un entorno perfecto. Necesitas volverte más fuerte que el entorno promedio. No necesitas eliminar la incertidumbre. Necesitas convertirte en alguien que se beneficia de ella. La fortuna golpea a todos. La diferencia es que algunos se rompen y otros se expanden. Virtud es esa expansión deliberada. Y el momento en que decides dejar de esperar condiciones ideales y empiezas a construir capacidad agresiva, la pobreza comienza a perder terreno. No porque el dinero llegue de inmediato, sino porque ya no dependes del azar para moverte.
Ese es el primer paso real hacia el poder. Y es el más incómodo de todos, porque desde ese punto entiendes algo que la mayoría jamás acepta. El sistema respeta resultados, no intenciones. Si desarrollas habilidades que multiplican dinero, atención o eficiencia, el sistema te absorbe hacia arriba aunque no seas simpático, aunque no seas el más carismático, aunque no seas el más justo. La fortuna favorece a quien está listo para capturarla sin dudar. Y capturarla exige decisión rápida, análisis frío y acción sostenida. Eso es virtud aplicada. Eso es dejar de ser espectador de tu contexto y convertirte en arquitecto de tu posición dentro de él. Y cuando entiendes esto, el miedo cambia de forma y se convierte en impulso disciplinado sin pedir permiso jamás. Aquí es donde la mayoría se incomoda de verdad, porque el obstáculo no es la falta de dinero, es la narrativa moral que te enseñaron sobre el dinero. Desde pequeño escuchaste que ser bueno es suficiente, que si trabajas duro y eres honesto, el sistema eventualmente te recompensará, que querer demasiado es ambición peligrosa, que buscar poder es arrogancia, que el dinero cambia a las personas. Lo que nunca te dijeron es que esa narrativa es funcional, mantiene el orden, reduce fricción, hace predecible el comportamiento, pero no genera movilidad. Maquiavelo entendía algo brutal: la moral pública y la estrategia privada no operan bajo las mismas reglas. En El Príncipe explica que un gobernante debe parecer virtuoso, aunque en momentos decisivos no pueda permitirse actuar como tal. No porque sea malvado, sino porque la supervivencia del poder exige flexibilidad. La mayoría de las personas pobres no están limitadas por incapacidad, están limitadas por coherencia moral rígida. Quieren ganar sin incomodar, ascender sin alterar dinámicas, ser poderosos sin cambiar la percepción que otros tienen de ellos. Eso es imposible. El dinero fluye hacia quien resuelve problemas, no hacia quien demuestra bondad. La influencia crece alrededor de quien genera resultados, no de quien busca aprobación. Y aquí aparece el error central: confundir ser buena persona con ser estratégico. Ser buena persona puede darte reputación, ser estratégico te da posición, ser moralmente correcto puede darte tranquilidad interna. Ser efectivo te da margen de maniobra. La pobreza se mantiene cuando alguien rechaza oportunidades porque no se siente correcto, destacar, no quiere parecer ambicioso o no quiere incomodar a otros. Esa autocensura invisible es más poderosa que cualquier crisis económica, porque no es el sistema el que te frena. Eres tú protegiendo tu imagen. La mayoría quiere crecer sin cambiar su identidad. Quiere más dinero, pero no quiere que digan que se volvió frío. Quiere más poder, pero no quiere que lo llamen calculador. Quiere más libertad, pero no quiere perder aceptación. Entonces se autoajustan hacia abajo. Maquiavelo no decía que debías ser cruel. Decía que debías entender el juego. Y el juego recompensa resultados medibles. Si en tu entorno destacar genera incomodidad, la pregunta no es si debes frenar. La pregunta es si ese entorno está alineado con tu crecimiento. Muchos permanecen pobres porque su prioridad no es avanzar, sino pertenecer. Y pertenecer tiene precio. Cuando eliges aprobación sobre ventaja, eliges estabilidad sobre expansión. Cuando eliges ser percibido como bueno en lugar de ser percibido como valioso, reduces tu margen estratégico. Aquí es donde la mentalidad cambia. Dejas de preguntarte qué pensarán si hago esto y empiezas a preguntarte: esto aumenta mi influencia, mi capacidad, mi control. Esa pregunta es incómoda porque revela contradicciones internas. Revela que muchas decisiones no estaban basadas en lógica, sino en miedo social. El miedo a ser malinterpretado mantiene a más personas pobres que la falta de talento, porque crecer implica alterar equilibrio, y alterar equilibrio genera resistencia. Si estás decidido a salir de la pobreza, debes aceptar algo incómodo. No siempre parecerás justo, no siempre parecerás igual que antes. Y eso está bien, porque el objetivo no es ganar simpatía, es ganar autonomía.
El día que entiendes que el dinero no responde a intenciones, sino a impacto, abandonas la fantasía moral que te mantenía pequeño. No se trata de volverte despiadado, se trata de dejar de ser ingenuo. Y en ese instante, algo cambia. Empiezas a operar con los ojos abiertos. Aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que primero necesitan dinero para tener poder. Pero el orden real es otro. Primero necesitas posicionamiento, luego llega el dinero. Maquiavelo decía que el poder no depende únicamente de la fuerza real, sino de cómo esa fuerza es percibida, porque la percepción cambia comportamientos. Y cuando cambias comportamientos, cambias resultados. La mayoría de las personas pobres se enfocan en acumular esfuerzo. Trabajan más horas, aceptan más tareas, se hacen indispensables en lo operativo. Pero ser indispensable en lo operativo no es lo mismo que ser influyente en lo decisivo. Si tu ausencia no altera decisiones, eres reemplazable. Y si eres reemplazable, tu ingreso siempre estará limitado por el precio promedio del mercado. El dinero no se mueve por compasión, se mueve por impacto, se mueve hacia quien concentra poder de decisión, elimina fricción o acelera resultados. Ese es el punto que casi nadie entiende. El error no es falta de talento, es mala ubicación estratégica. La mayoría quiere reconocimiento antes de tener posición. Hablan de sus planes, publican sus avances, explican sus ambiciones, buscan validación constante. Pero exposición prematura es debilidad. Cuando te expones sin consolidar poder, permites que otros te midan. Ajustan expectativas, te clasifican, te asignan un límite invisible. Maquiavelo advertía que mostrarse demasiado pronto invita control. El hombre estratégico no busca atención inmediata. Construye primero, revela después. Existe una diferencia radical entre ser visible y ser influyente. Visible es quien habla más. Influyente es quien altera decisiones. Muchos entrenan su capacidad de comunicación. Pocos entrenan su capacidad de impacto. Y el impacto real nace en lugares incómodos, en entender quién pierde dinero cuando algo falla, quién gana cuando algo mejora, quién controla recursos aunque no tenga el cargo más alto. Cuando identificas esos puntos, tu enfoque cambia. Ya no trabajas para agradar, trabajas para convertirte en una pieza cuya ausencia crea vacío. Ese vacío es poder, pero para lograrlo necesitas algo que la mayoría evita: control emocional. Reaccionar constantemente te vuelve predecible. Defender cada crítica revela inseguridad. Explicar cada movimiento diluye misterio. Quien reacciona pierde marco. Quien mantiene marco obliga a los demás a adaptarse. La pobreza se perpetúa porque la mayoría vive reaccionando a la urgencia, al jefe, al entorno, a la opinión ajena. Y quien vive reaccionando nunca tiene tiempo para diseñar. Diseñar exige distancia. Distancia emocional. Distancia estratégica. Cuando dejas de responder automáticamente, empiezas a elegir cuándo intervenir. Y elegir momento es elegir ventaja. Maquiavelo entendía que el tiempo correcto vale más que la fuerza desordenada. Actuar en el momento preciso multiplica efecto. Actuar por impulso lo reduce. La diferencia entre quien asciende y quien se estanca no es intensidad, es timing. Mientras otros compiten por atención horizontal, tú debes moverte verticalmente hacia centros de decisión. Mientras otros buscan aplausos, tú debes buscar proximidad a recursos. Mientras otros anuncian, tú consolidas. Y cuando finalmente apareces, no lo haces pidiendo reconocimiento. Apareces porque ya no pueden ignorarte. Ese es el cambio profundo. Dejar de intentar impresionar y comenzar a volverte estructuralmente necesario. Hay una palabra que suena noble, pero que estratégicamente puede ser una trampa: lealtad. Desde pequeños nos enseñan que ser leal es virtud, ser fiel a la empresa, fiel al grupo, fiel a la familia, fiel a la identidad que otros reconocen en nosotros. Pero hay algo que casi nadie analiza. ¿Lealtad hacia qué?
¿Y a cambio de qué? Maquiavelo entendía que la lealtad sin poder es dependencia decorada, porque quien es leal sin capacidad de negociación queda atado a estructuras que pueden cambiar sin avisar. La pobreza persiste cuando alguien confunde estabilidad con seguridad. Permanecer años en un lugar que no te acerca al centro de decisiones no es compromiso, es inmovilidad. Y la inmovilidad es cómoda. La mente se convence de que al menos es seguro, pero ¿seguro para quién? ¿Seguro para ti o seguro para el sistema que ya sabe cómo manejarte? El hombre estratégico no traiciona por impulso, pero tampoco se encadena por emoción. Evalúa entornos. Si un espacio no multiplica su capacidad, lo usa mientras le sirve y se mueve cuando deja de servirle. Eso incomoda porque implica aceptar que muchas relaciones profesionales no son familia, son acuerdos temporales. La mayoría se aferra a identidades. Soy el empleado confiable, soy el que nunca abandona, soy el que siempre cumple. Y esas identidades generan aprobación, pero no necesariamente generan ascenso. La movilidad estratégica es uno de los principios más ignorados del poder. Si permaneces demasiado tiempo en un entorno donde tu crecimiento se vuelve predecible, te vuelves fácil de contener. El sistema ya sabe cuánto pagarte, ya sabe cómo motivarte, ya sabe cuánto puedes tolerar. No hay tensión, y sin tensión no hay negociación real. Maquiavelo observaba que quien no puede cambiar de posición pierde ventaja frente a quien sí puede hacerlo. La capacidad de moverte es una forma de poder. No significa cambiar cada 6 meses sin dirección. Significa construir habilidades transferibles. Significa evitar depender de una sola fuente de ingreso. Significa desarrollar redes que no estén limitadas a un único círculo. La pobreza se solidifica cuando alguien apuesta todo a una sola estructura y luego defiende esa estructura incluso cuando deja de beneficiarlo. Eso no es honor, es miedo al cambio. El hombre que asciende aprende a diferenciar entre compromiso estratégico y apego emocional. Compromiso estratégico es colaborar mientras ambas partes ganan. Apego emocional es quedarse incluso cuando el crecimiento se estanca, y el estancamiento es silencioso. No siempre se siente como fracaso, a veces se siente como rutina cómoda, pero la comodidad prolongada erosiona ambición. Aquí es donde entra la adaptabilidad. El entorno cambia, las industrias cambian, las reglas cambian. Si tu identidad es rígida, te rompes con el cambio. Si tu identidad es flexible, te reposicionas. Maquiavelo entendía que sobrevivían quienes sabían ajustar su conducta a los tiempos. La mayoría quiere coherencia absoluta, quiere ser la misma persona en cualquier circunstancia. El hombre estratégico es coherente en principios, pero flexible en métodos. Si una vía se cierra, no se queja. Se mueve lateralmente hasta encontrar otra entrada. La movilidad crea opciones, y las opciones crean poder. La pobreza, en cambio, reduce opciones hasta que solo queda obedecer. Cuando tienes una sola fuente de ingreso, una sola red de contactos, una sola habilidad comercializable, tu margen de decisión es mínimo. Y cuando tu margen es mínimo, tu negociación es débil. El verdadero salto comienza cuando entiendes que la estabilidad no es el objetivo. El objetivo es capacidad de movimiento, porque quien puede moverse no necesita suplicar, y quien no necesita suplicar empieza, lentamente, a dejar de ser gestionado. El dinero no responde a moralidad, responde a utilidad. Este es el punto que transforma todo. La mayoría cree que el dinero es una recompensa por esfuerzo. No lo es. El dinero es una señal. Señala que estás reduciendo fricción, multiplicando resultados o concentrando ventaja dentro de un sistema. Si nadie paga más por lo que haces, no es porque el mundo sea injusto. Es porque lo que haces es reemplazable, duro pero real. Maquiavelo entendía que el poder se concentra alrededor de quienes controlan resultados, no alrededor de quienes ejecutan instrucciones. En el mundo moderno, eso significa algo muy concreto.
El dinero fluye hacia quien influye en decisiones, no hacia quien solo cumple tareas. La pregunta correcta nunca es cómo gano más. La pregunta correcta es, ¿qué problema caro puedo resolver? El mercado paga por dolor resuelto, paga por riesgo reducido, paga por velocidad, paga por claridad en medio del caos. Si desarrollas una habilidad que aumenta ingresos, reduce pérdidas o acelera procesos para otros, el sistema te empuja hacia arriba casi por inercia. Pero hay una condición. Debes tolerar incertidumbre mientras construyes esa capacidad. La mayoría quiere ingresos estables mientras aprende, quiere comodidad mientras crece, quiere validación mientras se transforma. Eso no ocurre. El proceso real implica periodos donde el ingreso es irregular, pero el aprendizaje es exponencial, donde nadie aplaude, donde nadie entiende lo que estás haciendo. Aquí muchos retroceden porque el entorno empieza a reaccionar. Viejos conocidos dicen que estás cambiando, que te estás volviendo frío, que deberías ser más prudente, que no deberías arriesgar tanto. No es preocupación, es fricción ante tu divergencia. Cuando comienzas a moverte estratégicamente, alteras el equilibrio invisible del grupo, y el grupo intenta restaurarlo. Si cedes, vuelves al promedio. Si continúas, cruzas el umbral. El umbral es silencioso. No ocurre el día que ganas más dinero. Ocurre el día que ya no dependes emocionalmente de aprobación para tomar decisiones. Ocurre cuando eliges movimiento sobre simpatía. Ocurre cuando puedes decir no sin explicar demasiado. Desde ese punto, algo cambia. Las conversaciones se modifican. Las oportunidades se vuelven diferentes. La negociación mejora. No porque el mundo sea más amable, sino porque tu posición cambió. Ya no eres alguien que pide estabilidad, eres alguien que ofrece impacto. Pero aquí aparece el peligro final. Confundir independencia con inmunidad. Muchos logran escapar de la pobreza inicial y luego se relajan. Elevan su estilo de vida demasiado rápido, asumen compromisos que reducen su movilidad, se endeudan para impresionar, se vuelven visibles antes de consolidar. Y pierden ventaja. El dinero temprano es una prueba, no una meta. El hombre estratégico no celebra demasiado pronto. Refuerza estructura, diversifica fuentes, construye reservas, aumenta opcionalidad. Opcionalidad es poder. Cuando tienes múltiples fuentes de ingreso, múltiples habilidades transferibles y múltiples redes de contacto, tu margen de error crece. Y cuando tu margen crece, tu miedo disminuye. La pobreza no solo es escasez de dinero, es escasez de opciones. Escapar de la pobreza significa aumentar opciones hasta que ya no dependas de una sola puerta abierta. Y aquí es donde la filosofía se vuelve práctica. No necesitas suerte perfecta. Necesitas una habilidad difícil de reemplazar, acceso cercano a decisiones, movilidad estratégica, control emocional bajo presión, reinversión disciplinada. Eso es todo. No es romántico, no es motivacional, es mecánico. Y cuando entiendes que el sistema es mecánico, dejas de resentirlo y empiezas a usarlo. Maquiavelo nunca prometió justicia, prometió claridad. Y la claridad es peligrosa, porque una vez que ves cómo fluye el poder, ya no puedes fingir que no lo sabías. La mayoría seguirá esperando fortuna. Unos pocos desarrollarán capacidad. La mayoría seguirá buscando aprobación. Unos pocos buscarán posición. La mayoría hablará de intenciones. Unos pocos producirán impacto, y esa diferencia sostenida durante años crea distancias que parecen milagros, pero no son milagros, son decisiones repetidas. Ahora la pregunta es simple. ¿Seguirás jugando el juego moral que te enseñaron? ¿O empezarás a estudiar el tablero real? Si este análisis cambió tu forma de ver el dinero y el poder, suscríbete al canal y dale like al vídeo, porque aquí no hablamos de motivación. Hablamos de ventaja.